Hola, buenos días. Hola Roberto, ya te vi. Buenos días, soy Gloria Cárdenas de Still Life y aquí el día de hoy vamos a tener a Roberto Carrillo, Fama. Gracias a los que se están conectando. A ver si ya me deja Bueno, Roberto. ¡Yay! ¡Qué rápido! Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Buenos hola, hola. días. Buenos días, ¿cómo estás, Gloria? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Listo. Déjame, leo un poco sobre ti y empezamos a platicar. ¿Sale? ¿Me oyes bien, verdad? ¿Todo bien? Sí, te oigo perfecto. ¿Tú? Va, sí, también, no se está perdiendo la Sí, señal, así es que bueno, ahí vamos. Bueno, gracias. Roberto Carrillo es de Puebla, estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y la maestría en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su obra ha sido expuesta en espacios como en el Centro Nacional de las Artes, Faro de Oriente, Museo Universitario Leopoldo Flores de la UAM en el Estado de México, Museo de la Ciudad de México, Center for Latin American Studies en Berkeley, California, entre otros. Fue seleccionado en el segundo concurso internacional del libro de artista en Guadalajara, Jalisco, en el cuarto encuentro del libro de artista del MUAC, en parámetro 02 y parámetro 03 de Arte Lumen, en la Bienal Nacional de Pintura Julio Castillo, en la Galería Libertad de Guerrero de Querétaro. Participó en la tercera edición de Fama el año pasado, en 2020, y en la Feria de Arte Latinoamericano Contemporáneo Equinox 2021. Pues, bienvenida a tus 15 minutos de fama. ¿Qué nos Gracias. platicas? A ver, platícanos de lo que tú haces, antes de irnos de lleno sobre las piezas específicas de Fama, cuéntanos de lo que hay detrás de ellas, ¿no? De tu trabajo. Bueno, un poco antes de empezar con lo de fama, pues mi trabajo va desde, lo normalmente va entre la pintura y la gráfica, ¿no? Yo en la escuela desarrollé fundamentalmente pintura y estaba más metido en la cuestión de la pintura, pero después entré a trabajar a talleres de gráfica, me volví impresor, entonces como que hice ese puente entre la pintura y la estampa, más que grabar, sobre todo con la estampación y los procesos de estampación. Entonces eso fue como lo que hizo que generé un puente extraño que no fuera como una oposición entre estos, ¿no? Sino más bien como ver o buscar las maneras en que como que uno sobrevivía al otro, ¿no? O sea, era una cosa como medio la ruina de uno habitando en la ruina del otro, ¿no? Entonces, ese como que tipo de imágenes me interesan mucho y como que es lo que he ido planteando como en los últimos años, como un trabajo que va como muy desde discusiones de la pintura que atraviesan la gráfica y luego discusiones de la gráfica que atraviesan la pintura. También como que mucho de mi trabajo ha sido como influenciado por la literatura, específicamente la ciencia ficción y la novela policíaca. Entonces como que mucho de la gráfica sí era agarrar tal cual así novelas, series de novelas policíacas y como que imaginar o hacer posible como una imaginación desde la gráfica de lo policíaco, ¿no? O sea, como que no me interesaba como hacer como una descripción o una analogía como tal, sino más bien si existía la posibilidad, así como existe digamos, un cine policíaco, ¿no? Si existía la posibilidad de una gráfica policíaca, ¿no? Okay. Entonces, igual como una pintura de la ciencia ficción, ¿no? O sea, como una pintura del del posapocalipsis, y Uh-huh. como estas como ruinas de estas cosas también como que iban ocurriendo entre una y la otra, ¿no? Entonces, es Okay. como o sea, como que esas son como muchas de las imágenes que informa como todo mi trabajo, ¿no? Y como desplazamientos entre el paisaje y como la huella, la ruina, el vestigio, ¿no? Como que esas cosas son como muy importantes. Ok. Y de lo que, bueno, más bien, ¿qué tipo de materiales usas? Porque lo que estuvo el año pasado en Fama era algo como que muy con una delicadeza así súper sutil, unos trazos puro blanco y negro. Y Sí, veo que sí. últimamente has manejado otro tipo de material, ¿no? Sí, o sea, como que lo que hice el año pasado en Fama sí fue como muy producto de una deuda que yo tenía con el dibujo, que era como que justo podría habitar en estos lugares extraños, como con la gráfica y la tradición del grabado, ¿no? O sea, ahí sí como cierto diálogo con cierta tradición del grabado y cierto tipo de pintura, pero más como
o sea, como más hacia lo paisajístico y como alguna noción como, incluso como de pintura china o algo así, Ujú. pero, pero como que en general esta como traspolación de los materiales, se utilizan materiales de la gráfica en la pintura, o sea, como por ejemplo, la misma tinta, la tinta con la que se hace gráfica, la utilizo en la pintura, ¿no? O sea, como que rompiendo con esta idea como de la pintura preciosista y como esta idea de que los materiales tienen como una manera de nombrar cosas también, ¿no? Entonces, como que me interesaba mucho la idea de cómo estos materiales como la tinta en su secado generaban nuevas condiciones que podrían ser como readaptadas a la pintura, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas. Y por ejemplo, la construcción o mi forma de construir en gráfica es muy de la pintura, ¿no? No es una cuestión como de planeación, boceto y todo ese tipo de cosas como muy de un sistema del grabado, sino es más bien como ir observando, ir como acumulando cosas, quitando, poniendo, o sea, como que sí hay una especie de lógica de acumulación y eso como que también se vuelve como importante, ¿no? Como que no, como que sí hay un vínculo como en cierto, digamos, pensamiento de la pintura en la gráfica, a pesar de que, por ejemplo, las piezas que estoy haciendo o que realicé para Fama, o sea, son como en blanco y negro, que es como algo muy tradicional de la gráfica, pero llevadas a lo mejor desde cierta lectura como del espacio, como muy pictórico, ¿no? O sea, o sea, sin respetar las marquesinas, como muy del gesto, como muy de la impronta, ¿no? O sea, entonces eran cosas que me parece que son importantes que vayan sucediendo. Ok, entonces esto son pinturas, las de este año. Te No, manda muchos son estampas saludos. justamente. Perdón, te manda muchos saludos. I am Rojo, Amanda Woolrich. Sí, saludos, saludos, saludos. Los fans. Los amigos, amigas. Sí, pues Bueno, bueno. son estampas, en realidad son estampas, pero vuelvo a lo mismo, como que son estampas porque al final el formato último es papel, ¿no? Y hay como Ujú. una cosa muy importante de la impronta o de la traducción de la matriz al soporte, al papel, ¿no? O sea, justo el proceso de estampación. Pero lo que sí es como, sí viene como de ciertas lógicas que también son importantes dentro de la pintura, pues, o sea, aunque no son pinturas, ¿no? Es Ok. como complicado. Bueno, dime algo. ¿Tienes alguna pieza que nos puedas enseñar para ver más o menos de lo que estamos hablando o alguna imagen? Sí, tengo imágenes porque ahorita ya todo está embalado para el envío Muy para allá, bien. para Monterrey. Entonces, sí, tengo aquí desde la compu, te Ujú. enseño y como que platico un poco, ¿no? O sea, Va, no, no sé cómo ya. se ve. O sea, son piezas un poco que anteceden una investigación que estaba haciendo sobre esta idea de gráfica policial, que venía como como de ciertas sensaciones que tenía como muy clara. Y una es que quería como trabajar sobre el vidrio y como esta idea Ujú, de la fragilidad del vidrio, ¿no? Como que me ujú. interesaba mucho esta idea de la violencia que ejerce el cilindro del tórculo a la hora de generar la presión sobre la matriz. Entonces, como que me interesaba mucho que no, sí, que no fuera como solo el efecto de lo que pasaba con un grabado cualquiera, sino esta idea misma de que a la hora de pasar el vidrio se rompiera, se fragmentara, ¿no? Entonces, como Ay, a que ver, me regrésalo. O interesa, sea, esos son, perdón que te interrumpa, pero esos sí, son, lo que estoy viendo blanco abajo son los cracks del vidrio roto. exacto, sí, sí. O sea, digamos que lo Oh. que, o sea, es sobre papel, yo estampaba, o sea, entintaba el vidrio como si fuera una placa de madera o de metal y Ujú. lo ponía en el tórculo y entonces con la presión se iba fragmentando y Wow. entonces como que me permite. Entonces me gustaba mucho la idea también de la posibilidad de la fragmentación, pero de la multiplicación, o sea, era como una cosa que es como muy de la gráfica, siento, ¿no? O sea, como que esa lógica me parece que es como esta idea misma de estar como desgastando y creando, recreando. Entonces era como algo que me parecía como muy de esta cosa que te decía como de lo policíaco, como una lógica previa a la idea de como hay algo que es como criminal, que es como lo que inventa el crimen, que es como lo Ujú. que inventa la narrativa dentro de la novela, digamos,
y el detective es como quien la reconstruye, ¿no? O sea, es que esta cosa como Ujú, quien rompe y como quien lo multiplica, ¿no? Entonces, como que esa lógica doppelganger entre como lo detectivesco y lo criminal. Entonces era como ujú. algo que yo sentía que estaba como intrínseco, ¿no? Entonces ya luego, o sea, la serie la empecé en el 2017 y luego la volví a retomar ya buscando también otro tipo como de sensaciones, un poco más como respetando esto mismo que te decía, como la juxtaposición como de los negros, el negro sobre negro, ¿no? O sea, la serie se llama Constelaciones Mudas, ¿no? Ujú. Y como que tenía que ver mucho con la Ay, qué idea, este bonito. juego, doble juego entre como estrella y estrellado, o como esta idea como de la distancia y la proximidad, o sea, como que algo que se te quiebra y algo que se está multiplicando y como descomponiendo a kilómetros de distancia, Ujú. ¿no? O sea, sí, sí, te Una perdí. pregunta, ¿tienes tu Ah, no. control sobre el resultado o tienes una idea más o menos sobre qué es lo que va a salir? O como esto es, o sea, en el momento en que pasas el tórculo de plano, no tienes idea qué. O sea, ¿qué tanto control tienes tú del resultado final? Perdón, te perdí un poco, pero entiendo que la pregunta era que qué control tengo del resultado final. Sí, ¿qué tanto control tienes del resultado final? Porque supongo que sabes que el vidrio se va a craquear cuando lo pases, pero no sabes Sí, hacia dónde va a agarrar, ¿no? hay varias maneras como de manipular, que era como, una parte era muy importante que sí fuera como cierta cosa aleatoria, pero también había muchas cosas que estaban poniendo en juego como estos conocimientos de impresor, ¿no? O sea, como si trabajo con un filtro más delgado en un sector y otro filtro más grueso, entonces se va a quebrar de manera diferente si trabajo con un filtro suave que con un filtro duro. Si a mi base, o sea, por ejemplo, en algunos para permitir que se desgastara menos o se cayera menos el vidrio, fue como pegarlo a una base de madera, ¿no? De MDF, para que entonces, o sea, se iba desgastando, pero iba siendo diferentes. Entonces, como que para mí era muy importante poder como aplicar todos estos conocimientos que se invisibilizan cuando en el proceso de grabado, cuando se ve una estampa y que todo el tiempo se habla como del grabador o como del artista grabador, y poner en juego como todas estas decisiones que en realidad son las decisiones que el estampador está tomando, ¿no? En Ujú. relación a una pieza. Y entonces era como que justo en una cosa tan frágil como una matriz que no se podía reproducir, lo que se evidenciaba o lo que salía era como todas estas decisiones que permitían que el estampador, o sea, como qué ocurría con el estampador, incluso en momentos, por ejemplo, dejar que el papel se rasgue, ¿no? Y eso que me interesaba Claro. mucho, porque, o sea, sí hacía como este ejercicio de violencia, pero al mismo tiempo también como de naturaleza del material con el que se está trabajando, porque a veces pareciera que el papel es como un soporte abstracto, ¿no? Y creo que Ujú. es como súper interesante darnos cuenta como que este ejercicio de piel, de corporalidad que tiene el papel, ¿no? O sea, Claro. entonces, bueno, pues eso era como un poco como con lo que estaba explorando y obviamente pues decisiones que también se vuelven muy del momento, que te digo que fue muy de lógica de la pintura, pero como sobre si poner ciertos cúmulos de vidrios en una parte, o sea, como una cosa como de jugar con composiciones, la yuxtaposición. Los negros, por ejemplo, no son negros sólidos, sino es un negro frío, un negro cálido, ciertas transparencias, o sea, jugar con todas las posibilidades que me iba dando como estas premisas, ¿no? Bueno, y cuéntame de las medidas de las piezas que vimos ahorita en la computadora, porque se pierde un poco la Sí, perspectiva, no sé qué tan chico o grande hay estén. de, hay de todo. O sea, la más grande es una que se llama Libro de Estrellas, que es de 1,2 por 23, que Wow. es como muy como horizontal, ¿no? Y como que sí jugué mucho con estos formatos muy horizontales, que me parecía como algo que era como muy lindo en relación como a las estrellas, pero también pues hay formatitos pequeños, o sea, de 20 por 30, o sea, como que sí, fue como muy variado y un poco como la idea del mismo montaje va a ser como que si fuera justo ver una constelación un poco, ¿no? O sea, como estrellas, ¿no? ¿Y el azul está pensado de ahí o es un negro que se ha desgastado o que al pasar por este proceso se convierte en azul? Porque veo que todas las piezas tienen azules. No, o sea, ¿O más es bien azul es desde el como, principio?
o sea, es negro o sea, como no trabajar directo con el negro, sino mezclar al negro con azul, pero también hay unos Ya, que son negros cálidos. Entonces hay como mucho este trabajo como de diferencias de negros, ¿no? Y que es ya. como muy sutil y que se ve como mucho, o sea, como que aquí es muy, muy difícil verlo, pero me espero ya Necesito estando verlos en en físico. persona, no te puedo explicar las ganas que Sí, tengo. O sea, no, sí, sí, en el momento que hice el clic de que era vidrio y que estaba viendo los cracks, bueno, me explotó la cabeza. sí. Además, esta cosa como de cómo se dibuja, o sea, cómo se dibujan las líneas en negativo, ¿no? Digamos, el papel Sí. sale, entonces hay como una cosa de especie de espejo oscuro o de espejo negro, como que se Ujú. invierte, ¿no? El cristal normalmente lo imaginamos pues como algo transparente, ¿no? Y en este caso es como algo que se invierte, entonces como que sí genera una especie de shock también, como de agujero negro, como que algo que se está como hundiendo, ¿no? Como que la mirada se hunde un poco ahí. Bueno, eso era como de las cosas que me interesaba, ¿no? Claro, me encantó eso que dijiste de la violencia del vidrio y luego también pensar la sutileza de la huella, de dejar ese rasgadito, que se me hace que eso Sí, también va a ser lindísimo verlo en persona, ver así no sé, ese tantito relieve que saca, como el pelucita, ¿no? Que saca el pelo, digo el pelo, el papel. sí, y el ¡Qué papel, lindo! y el papel, ¿no? Sí, como Claro, mucho el claro. juego del... De hecho, una de las decisiones importantes fue como no ponerle vidrio, o sea, porque había una cosa que el vidrio mataba al papel, o sea, como que sí de Claro, exponer el papel, al enmarcarlo, ¿ok? ajá, al montar, ajá, exactamente, ¿no? Entonces como que sí es una cosa que defendía mucho porque era como, es que si le pongo vidrio se muere la pieza, Claro, le quitas mucho. Sí, o sea, sí, sí, se puede leer distinto, definitivamente. y Sí, además total, sí, entonces como que no, las justo dejaste entraba, sin vidrio. sí, sí, sí. ¡Ay, qué emoción! Bueno, esperemos ¡Qué que padre! Pues funcione. otro cuidado muy distinto para la pieza y también, pues ahora va a Claro. sufrir el paso del aire y de la gente y demás. O Bueno, sea, pero sí también está eso va a acabar resguardada, ahí. sí está protegida, ¿no? O sea, sí está Sí, pero protegida al y exponerlas, o sea, todo, al pues. tenerlas en el muro, también va a acabar de Ujú. alguna manera registrando ese paso, ¿no? Que cuando una pieza está protegida con un vidrio, pues está totalmente blindada. Blindada, sí, claro. Sí, sí, será En muy ese sentido sutil, también sentía que era muy de la pintura, ¿no? Como que la pintura vive eso mucho. O sea, como esta cosa desprotegida, ¿no? claro. Sí, 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 Entonces ahí se como que, permite más, sí, sí. claro. O sea, es otro juego dentro del juego que estás haciendo del vidrio y la marca y Claro, romper, también el dejarla desprotegida sin vidrio. sí, sí, sí. Bueno, Y también pues, era muy importante dejar que se viera el papel, que se viera como las barbas del papel, como los bordes del papel, ujú, que eso siempre ha sido como muy de la gráfica, pero que de repente pareciera que justo cuando los enmarcan y todo eso, como que se olvidan, y es como ujú, muy, muy importante, ¿no? Esta como irregularidad del mismo claro, papel. es lindísimo, claro. Qué padre, qué interesante esta combinación tuya entre la gráfica y pues como que este brinco, este puente que estás haciendo. Se me hace padrísimo que vayamos a poderlo ver aquí. Muchas gracias por compartirnos No, pues y gracias a bueno, ustedes. me encantó platicar contigo y tener esta lectura diferente, más bien no, tener esta información antes de ir a ver las piezas en físico, en Sí, presencial. claro. Sí, Pues mil ojalá gracias, lo bueno es que se Roberto. van a poder ver en físico. Claro, Gracias a muy ustedes. importante. Mil gracias a ustedes los que se conectaron también. Muchas gracias por tu tiempo, Roberto. Y bueno, los invitamos a todos a que sigan viendo el resto de las entrevistas que están pendientes y las que ya se hicieron para que sigan conociendo el trabajo de los demás artistas también que van a estar en fama. Mil gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.